¿Cómo podría la fe de un muchacho sobrevivir a la oscuridad de una traición familiar, a los grilletes de la esclavitud y a la soledad de una celda en una tierra extraña? ¿Cómo puede la mano invisible de Dios tejer un tapiz de redención con los hilos rotos del odio y el abandono? ¿Es el perdón el destino final de toda herida profunda? En la tierra de Canaán, bajo un cielo de un azul implacable, las colinas se ondulaban como el lomo de bestias dormidas. El sol abrasador del mediodía doraba la tierra, extrayendo de ella un aroma a polvo, a tomillo silvestre y a la promesa lejana de la lluvia. Era una tierra de contrastes, de pastos verdes en los valles y de rocas áridas en las alturas. Aquí, en las cercanías de Hebrón, habitaba Jacob, un patriarca cuyos días estaban marcados por el trabajo, la fe y una familia tan numerosa como compleja. Entre sus 12 hijos, uno destacaba no por su fuerza ni por su edad, sino por la luz que parecía emanar de él. Su nombre era José. José, nacido de Raquel, la amada esposa de Jacob en la vejez de éste, era el hijo del corazón de su padre. Este afecto se manifestaba de forma visible, tangible, en una túnica de colores vibrantes que Jacob le había regalado. La prenda, un mosaico de lino teñido de púrpura, azul y escarlata, era una obra de arte en un mundo de lana cruda y tonos tierra. Al moverse José por el campamento, la túnica ondeaba a su alrededor como un estandarte, una declaración constante del favor de su padre. Para sus 10 hermanos mayores, hijos de Lea y de las siervas, esa túnica no era un símbolo de amor, sino una bandera de provocación. Sus manos, callosas y curtidas por el trabajo de pastorear los rebaños bajo el sol inclemente, se crispaban al verlo. Sus rostros, endurecidos por el viento y el esfuerzo, se ensombrecían con una envidia que crecía como una mala hierba, enraizada en años de sentirse menospreciados. La envidia era un veneno lento, que se filtraba en sus pensamientos y agriaba sus palabras, aunque éstas no se pronunciaran en voz alta. La situación se agravó cuando José, en la inocencia de su juventud, comenzó a compartir sus sueños. Describió cómo los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo, erguido y dominante en el centro del campo. Luego, relató otra visión, aún más audaz: el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. El simbolismo era ineludible, una profecía de su futura supremacía que sus hermanos recibieron no con asombro, sino con un odio encendido. Incluso Jacob, su padre, aunque reprendió a José por su aparente arrogancia, guardó estas palabras en su corazón, ponderando su significado en el silencio de las noches estrelladas de Canaán. Los hermanos, sin embargo, no ponderaban, conspiraban. La semilla del resentimiento, regada por los sueños de José, había comenzado a germinar, y sus raíces oscuras se preparaban para estrangular el lazo familiar. El sol golpeaba con fuerza las llanuras de Dotán, un paraje de pastos abiertos salpicado de pozos secos y cisternas antiguas. El aire vibraba con el calor, y el único sonido era el balido ocasional de las ovejas y el zumbido persistente de los insectos. Desde la distancia, los hijos de Jacob vigilaban sus rebaños, sus figuras recortadas contra el horizonte brumoso. El tedio de la jornada se rompió cuando una silueta familiar apareció en la lejanía. Era José, enviado por su padre para saber de ellos. A medida que se acercaba, el brillo de su túnica multicolor era como una chispa en la monotonía del paisaje, una chispa que encendió la hoguera de su resentimiento acumulado. Al verlo, una oscuridad colectiva se apoderó de ellos. Las miradas se cruzaron, y en ese silencio se forjó un pacto terrible. «Ahí viene el soñador», murmuró uno, su voz cargada de desprecio. Una idea, nacida del odio, se extendió rápidamente: matarlo y arrojarlo a una cisterna, poniendo fin a sus sueños y a la irritación que les causaba. Pero Rubén, el primogénito, sintió un nudo de horror en el estómago. Aunque compartía parte del resentimiento, la idea del fratricidio lo repugnaba. Con astucia, propuso una alternativa: arrojarlo vivo a la cisterna, para no manchar sus manos con su sangre, planeando en secreto regresar más tarde para rescatarlo y devolverlo a su padre. Su propuesta, que apelaba a una pizca de conciencia, fue aceptada. Cuando José llegó, sonriente e ingenuo, fue recibido no con saludos, sino con una violencia brutal. Manos que debería haber conocido como protectoras se convirtieron en garras que lo apresaron. Le arrancaron la túnica, el símbolo de su identidad y del amor de su padre, con una furia que desgarró la tela y el corazón del joven. José, confundido y aterrorizado, no entendía la transformación de sus hermanos. Sus rostros, antes familiares, eran ahora máscaras de crueldad. Sin piedad, lo arrojaron a una cisterna vacía. La caída fue corta pero vertiginosa,
terminando en un suelo polvoriento y frío. Arriba, un círculo de luz cegadora era su única conexión con el mundo que acababa de perder. El silencio de la fosa era profundo, solo roto por el eco de sus propios latidos y los murmullos distantes de sus captores. ¿Podría una traición ser más profunda que ser abandonado en la oscuridad por tu propia carne y sangre? Mientras José temblaba en la oscuridad, sus hermanos se sentaron a comer, su apetito insensible al crimen que acababan de cometer. Fue entonces cuando Judá, pragmático y calculador, levantó la vista y vio una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Sus camellos se balanceaban bajo el peso de especias, bálsamo y mirra. Una nueva idea, más rentable y menos directamente sangrienta, se formó en su mente. Propuso vender a José como esclavo. Así, se librarían de él para siempre y obtendrían un beneficio. La sugerencia fue recibida con aprobación. Sacaron a José del pozo, sus ojos parpadeando ante la luz del sol. Lo vendieron por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo. Mientras los mercaderes se lo llevaban, José lanzó una última mirada a sus hermanos, una mirada de incomprensión y dolor que los perseguiría durante años. Luego, se volvió hacia el sur, hacia un futuro incierto en la tierra de Egipto. Sus hermanos, con la plata en sus manos y la túnica manchada con la sangre de un cabrito, emprendieron el camino a casa para presentarle a su padre la evidencia de su mentira devastadora. Egipto era un mundo de una escala y una opulencia que José jamás habría podido imaginar. El río Nilo, ancho y majestuoso, era la arteria vital de una civilización que construía monumentos para tocar el cielo. Las ciudades bullían de gente, los mercados rebosaban de productos exóticos y el aire olía a limo húmedo, a incienso y al sudor de miles de trabajadores. En este nuevo y abrumador entorno, José fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón, un hombre de alta posición y considerable riqueza. La casa de Potifar era un microcosmos de este esplendor: patios con jardines cuidados, paredes decoradas con frescos vibrantes y sirvientes que se movían con una eficiencia silenciosa. Desde el primer día, a pesar de su condición de esclavo, algo en José era diferente. No había en él la resignación amarga ni la rebeldía de otros en su situación. En su corazón, mantenía una conexión inquebrantable con el Dios de sus padres. Llevaba a cabo sus tareas, por humildes que fueran, con una diligencia y una integridad que no pasaron desapercibidas. Potifar, un hombre acostumbrado a juzgar el carácter de los demás, vio en este joven hebreo una competencia y una honestidad extraordinarias. Observó que todo lo que José tocaba, prosperaba. Los campos producían más, el ganado se multiplicaba y la casa funcionaba con una armonía sin precedentes. Potifar reconoció que la bendición de Dios estaba con José, y esta bendición se extendía a toda su casa. Con el tiempo, la confianza de Potifar en José creció hasta ser absoluta. Lo elevó de simple esclavo a mayordomo principal, poniéndolo a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. José administraba las finanzas, supervisaba a los demás sirvientes y gestionaba las propiedades de Potifar con una sabiduría que superaba su edad. Caminaba por los pasillos de la gran casa, no ya como un prisionero, sino como una figura de autoridad respetada. Su apariencia también había cambiado. El sol de Egipto había oscurecido su piel, y vestía el lino fino de un administrador egipcio. Sin embargo, en su interior, seguía siendo el hijo de Jacob, aferrado a su fe en medio de una cultura politeísta. ¿Podría un esclavo encontrar tal favor y prosperidad sin una mano divina guiando sus pasos? El éxito de José en la casa de Potifar era un testimonio silencioso de que, aunque había sido despojado de su túnica y de su familia, no había sido despojado de la presencia de su Dios. Pero este mismo favor, que lo había elevado, pronto se convertiría en la causa de su siguiente caída. La esposa de Potifar, una mujer acostumbrada a obtener todo lo que deseaba, posó sus ojos en el apuesto y competente mayordomo hebreo. Observaba a José mientras él supervisaba las tareas del hogar, admirando su porte y la autoridad silenciosa que emanaba de él. Su admiración se convirtió en deseo, un deseo imprudente y persistente. Día tras día, lo buscaba con miradas sugerentes y palabras insinuantes, invitándolo a traicionar la confianza de su amo y la ley de su Dios. José, sin embargo, se mantenía firme. Su lealtad a Potifar era total, pero su lealtad a Dios era aún mayor. Rechazaba sus avances con respeto pero con una firmeza inquebrantable, explicando que no podía cometer tal maldad y pecar contra su amo y contra Dios. Su integridad solo avivó el deseo de ella, que se convirtió en una obsesión. Un día,
Cuando la casa estaba vacía y los demás sirvientes estaban fuera, ella vio su oportunidad. Se acercó a José, lo agarró por su manto de lino y le exigió que se acostara con ella. En ese momento de intensa presión, José tomó una decisión drástica. Se zafó de su agarre, dejando su manto en sus manos, y huyó de la casa. La tela que quedó en sus manos fue, por segunda vez en su vida, un símbolo de su identidad que sería usado en su contra. El deseo de la mujer, frustrado y rechazado, se transformó instantáneamente en una furia vengativa. Sosteniendo el manto de José como prueba, comenzó a gritar, urdiendo una mentira para proteger su propio honor y castigar al hombre que la había despreciado. Cuando los sirvientes y, más tarde, Potifar regresaron, ella presentó su versión distorsionada de los hechos. Con llanto fingido y una voz temblorosa de falsa indignación, acusó a José de haber intentado forzarla, afirmando que había huido dejando su manto cuando ella gritó. Potifar, al escuchar el relato de su esposa y ver la supuesta evidencia, se sintió consumido por la ira. El hombre en quien había depositado toda su confianza lo había traicionado de la manera más vil. No dudó de la palabra de su esposa. Sin juicio, sin darle a José la oportunidad de defenderse, ordenó que fuera arrestado y arrojado a la prisión del rey, el lugar donde se encerraba a los prisioneros del faraón. José fue arrastrado de la opulencia de la casa de Potifar a la miseria de una mazmorra egipcia. ¿Cómo podía la virtud ser castigada tan severamente mientras la mentira triunfaba? El descenso fue rápido y brutal. Las puertas de la prisión se cerraron tras él con un sonido metálico y definitivo, sumergiéndolo una vez más en la oscuridad, el olvido y la injusticia. La prisión del rey era un lugar de desesperanza. Sus muros de piedra rezumaban humedad, y el aire era pesado y viciado. Los días se fundían con las noches en una monotonía gris, marcada únicamente por el reparto de escasas raciones de pan y agua. Los prisioneros eran hombres caídos en desgracia, figuras políticas, oficiales y criminales, todos ellos despojados de su libertad y de su futuro. En este sombrío lugar, el espíritu de José podría haberse quebrado. Sin embargo, incluso en la penumbra de la celda, la presencia de Dios no lo abandonó. Al igual que en la casa de Potifar, su carácter íntegro y su capacidad de liderazgo emergieron de forma natural. El carcelero, un hombre endurecido por su oficio, pronto notó las cualidades excepcionales del joven hebreo. Vio que José no se quejaba ni caía en la desesperación, sino que se comportaba con dignidad y ayudaba a los demás. Al igual que Potifar antes que él, el carcelero le confió a José responsabilidades cada vez mayores, hasta que finalmente lo puso a cargo de todos los demás prisioneros. José se convirtió en el administrador de la prisión, organizando las tareas y mediando en las disputas. La prisión, bajo su supervisión, funcionaba con una eficiencia que asombraba al carcelero, quien dejó de preocuparse por los asuntos internos, sabiendo que estaban en buenas manos. Un tiempo después, 2 nuevos prisioneros de alto rango fueron llevados a la mazmorra, el copero principal y el panadero principal del faraón, ambos caídos en desgracia por haber ofendido a su señor. Fueron puestos bajo la custodia de José. Una mañana, José los encontró con semblantes abatidos y preocupados. Al preguntarles la causa de su tristeza, le contaron que ambos habían tenido sueños perturbadores durante la noche, y no había nadie en ese lugar desolado que pudiera interpretarlos. José, con una fe tranquila, les respondió que las interpretaciones pertenecen a Dios, y los invitó a contarles sus sueños. El copero describió una vid con 3 sarmientos que brotaban, florecían y daban uvas maduras, las cuales él exprimía en la copa del faraón. José, guiado por una intuición divina, le dio la interpretación. En 3 días, el faraón lo restauraría a su antiguo puesto. Lleno de esperanza, el copero escuchó a José añadir una petición personal, que se acordara de él cuando estuviera de nuevo en presencia del faraón y le hablara de su injusto encarcelamiento. A continuación, el panadero, animado por la interpretación positiva, relató su propio sueño: 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza, de las cuales las aves venían a comer. La interpretación de José para él fue sombría: en 3 días, el faraón lo mandaría ejecutar. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, todo sucedió exactamente como José había predicho. El copero fue perdonado y restaurado a su posición, sirviendo de nuevo el vino al rey. El panadero fue ejecutado. El copero, en la euforia de su liberación y la magnificencia de la corte, se olvidó por completo del joven hebreo que le había dado esperanza en la oscuridad. José permaneció en prisión, su propia esperanza de liberación desvanecida. ¿Qué se siente al ser la llave de la libertad de otro, solo para ser dejado atrás en el olvido?
Durante 2 largos años más, José esperó en el silencio de la prisión, su fe puesta a prueba en el crisol de la paciencia y el olvido humano. Pasaron 2 años completos. 2 ciclos de inundaciones del Nilo, de siembras y cosechas. Para José, fueron 730 días de espera en la penumbra de la prisión. Mientras tanto, en el palacio real, el faraón, el hombre más poderoso de la tierra, dormía inquieto. Una noche, su sueño fue turbado por 2 visiones vívidas y perturbadoras que lo dejaron profundamente angustiado al despertar. En el primer sueño, se encontraba de pie a la orilla del Nilo. Del río emergieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pacer en el prado. Pero luego, otras 7 vacas, de aspecto feo y esquelético, subieron del río y devoraron a las vacas gordas, sin que su propia apariencia demacrada mejorara en absoluto. El faraón se despertó sobresaltado, pero volvió a dormirse y soñó de nuevo. En esta segunda visión, 7 espigas de grano, llenas y hermosas, crecían de un solo tallo. Tras ellas, brotaron otras 7 espigas, menudas y marchitadas por el viento del este, que devoraron a las espigas robustas. A la mañana siguiente, el espíritu del faraón estaba turbado. El simbolismo de los sueños era demasiado potente para ser ignorado. Convocó a todos los magos, adivinos y sabios de Egipto, hombres cuya profesión era desentrañar los misterios y aconsejar al trono. Les relató sus sueños con detalle, pero ninguno de ellos, con toda su sabiduría y sus libros de encantamientos, pudo ofrecerle una interpretación satisfactoria. El silencio y la confusión llenaron la sala del trono, y la ansiedad del faraón creció. Fue en ese momento de desesperación nacional que la memoria del copero principal finalmente se activó. Un destello de recuerdo, enterrado bajo 2 años de vida cortesana, emergió a la superficie. Acercándose al faraón con el debido respeto, confesó su falta. Relató cómo, estando en prisión con el panadero, un joven esclavo hebreo llamado José había interpretado sus sueños con una precisión asombrosa. Describió cómo todo había sucedido tal como el joven había predicho. ¿Podría este prisionero olvidado tener la clave que los sabios más grandes de Egipto no podían encontrar? Inmediatamente, el faraón dio la orden. Los guardias corrieron a la prisión. Sacaron a José de su celda a toda prisa. Lo afeitaron, le dieron ropas limpias de lino fino y lo prepararon para presentarse ante el gobernante de Egipto. José, parpadeando bajo la luz del sol después de tanto tiempo, fue conducido a través de los opulentos pasillos del palacio hasta la sala del trono. Se encontró de pie ante el faraón, rodeado de la magnificencia y el poder del imperio. El rey de Egipto, con la mirada fija en el antiguo esclavo, le relató sus sueños, expresando su esperanza de que él pudiera interpretarlos. José, con la misma humildad y fe que había mostrado en la prisión, respondió que no estaba en él, sino que sería Dios quien daría al faraón una respuesta de paz. En la imponente sala del trono, con los ojos de toda la corte egipcia fijos en él, José escuchó atentamente el relato del faraón. Cuando el monarca terminó, un silencio expectante llenó el espacio. José, con una calma que contrastaba con la ansiedad general, habló con claridad y autoridad. Declaró que los 2 sueños eran en realidad uno solo. Dios le estaba mostrando al faraón lo que estaba a punto de hacer. Explicó la interpretación con una lógica divina. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia que vendrían sobre toda la tierra de Egipto. El Nilo se desbordaría generosamente, los campos producirían cosechas sin precedentes y la prosperidad llenaría cada rincón del reino. Sin embargo, advirtió, a estos años de plenitud le seguirían otros 7 años de una hambruna tan severa que la abundancia anterior sería completamente olvidada. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas simbolizaban una sequía y una escasez que consumirían la tierra, llevando la desolación y la muerte. La repetición del sueño, explicó José, significaba que el asunto era firme y que Dios se apresuraría a cumplirlo. Pero José no se detuvo en la interpretación. Impulsado por la misma sabiduría divina, propuso un plan de acción. Aconsejó al faraón que buscara a un hombre prudente y sabio y lo pusiera a cargo de la tierra de Egipto. Este hombre debería nombrar supervisores para recolectar una 5ª parte de la cosecha durante los 7 años de abundancia, almacenando el grano en ciudades bajo el control del faraón. Este grano almacenado serviría como una reserva para los 7 años de hambruna, salvando así a la nación de la aniquilación. El faraón y todos sus siervos quedaron maravillados por la sabiduría de la interpretación y la brillantez del plan. El rey se volvió hacia sus consejeros y les preguntó retóricamente si podrían encontrar a otro hombre como este, en quien estuviera el Espíritu de Dios.
La respuesta era evidente. Dirigiéndose a José, el faraón declaró que, puesto que Dios le había revelado todo esto, no había nadie más prudente y sabio que él. En un acto de nombramiento asombroso y sin precedentes, el faraón elevó a José de prisionero a segundo al mando de todo Egipto. Se quitó su anillo de sello y lo puso en la mano de José, un símbolo de autoridad suprema. Lo vistió con ropas de lino fino y le colocó un collar de oro alrededor del cuello. Lo hizo subir a su segundo carro, y los heraldos corrían delante de él gritando, «Abrid paso». José, que había entrado en la sala como un esclavo hebreo, salió como el gobernador de Egipto, con un nuevo nombre egipcio, Safenat Panea, y una esposa, Asenat, hija de un sacerdote de On. ¿Quién podría haber previsto que el camino desde un pozo en Dotán y una celda en Egipto conduciría al segundo trono más poderoso del mundo conocido? Durante los siguientes 7 años de abundancia, José viajó por todo Egipto, supervisando la recolección y el almacenamiento del grano con una eficiencia impecable, preparándose para la crisis que solo él sabía que se avecinaba. Tal como José había profetizado, tras los 7 años de abundancia sin precedentes, llegó la hambruna. La sequía se apoderó no solo de Egipto, sino de todas las tierras circundantes. Los cielos se volvieron de bronce, la tierra se agrietó y las cosechas se marchitaron. En Canaán, la casa de Jacob sufría como todas las demás. Cuando sus provisiones se agotaron, Jacob se enteró de que había grano a la venta en Egipto. Con la desesperación como acicate, envió a sus 10 hijos mayores a comprar alimentos, pero mantuvo a Benjamín, el único otro hijo de Raquel, a su lado, temiendo que alguna desgracia le sobreviniera como le había ocurrido a José. Los 10 hermanos emprendieron el largo y arduo viaje a Egipto. Al llegar, fueron conducidos ante el poderoso gobernador que controlaba la distribución de grano, sin tener la menor idea de quién era en realidad. Se postraron ante él con el rostro en tierra, cumpliendo sin saberlo la primera parte de los sueños de José de hacía más de 20 años. José los reconoció al instante. Vio sus rostros, ahora más viejos y marcados por la vida, y un torbellino de emociones lo inundó. El dolor de la traición, la maravilla del cumplimiento de sus sueños y una curiosidad profunda sobre el estado de su padre y su hermano menor. En lugar de rebelarse, decidió ponerlos a prueba. Ocultando sus emociones tras una máscara de severidad, les habló con dureza a través de un intérprete, acusándolos de ser espías venidos a ver las debilidades de la tierra. Aterrorizados, ellos se defendieron, explicando que eran 12 hermanos, hijos de un mismo padre en Canaán, que uno ya no existía y que el menor se había quedado con su padre. José, manteniendo su farsa, declaró que probaría su historia. Uno de ellos quedaría prisionero en Egipto mientras los demás regresaban a Canaán para traer a su hermano menor. Si no lo hacían, serían confirmados como espías y ejecutados. Los encerró a todos por 3 días. Durante ese tiempo, los hermanos, sumidos en la angustia, comenzaron a reflexionar sobre su pasado. Creyendo que José no los entendía, hablaron entre sí en hebreo, confesando que su sufrimiento actual era un castigo divino por su crueldad hacia su hermano José tantos años atrás. Recordaron su angustia y cómo habían ignorado sus súplicas. Rubén les recordó que les había advertido que no pecaran contra el muchacho. José, escuchando cada palabra, se sintió tan abrumado por la emoción que tuvo que retirarse a llorar en privado. Al regresar, seleccionó a Simeón para que quedara como rehén, ordenó que sus sacos fueran llenados de grano y, en secreto, que su dinero fuera devuelto a sus sacos. Los hermanos partieron, confundidos y atemorizados, especialmente al descubrir el dinero en sus sacos, viéndolo como una nueva trampa. ¿Era este el comienzo de una retribución divina, o una prueba insondable de un gobernador egipcio impredecible? Su viaje de regreso estuvo lleno de temor, y la tarea de convencer a su anciano padre de que dejara ir a Benjamín parecía una montaña insuperable. La hambruna continuaba asolando Canaán con una crueldad implacable. El grano traído de Egipto se agotó, y la sombra del hambre se cernió de nuevo sobre la casa de Jacob. El patriarca, a pesar de su inmenso dolor, comprendió que no había otra opción. Finalmente, cedió a las súplicas de sus hijos, especialmente a la apasionada promesa de Judá de proteger a Benjamín con su propia vida. Con el corazón apesadumbrado, Jacob los envió de regreso a Egipto con regalos y el doble del dinero, encomendándolos al Dios Todopoderoso. Cuando los hermanos llegaron de nuevo a Egipto y se presentaron ante José con Benjamín, el corazón del gobernador dio un vuelco. Ver a su hermano menor, el hijo de su misma madre, ahora un hombre joven, desató una oleada de afecto y nostalgia. Ordenó a su mayordomo que los llevara a su casa y preparara un banquete. Los hermanos,
llenos de temor, pensaron que iban a ser esclavizados por el asunto del dinero. Pero en la casa de José, fueron tratados con una hospitalidad desconcertante. Simeón fue liberado y se reunió con ellos. Cuando José llegó, se postraron de nuevo ante él, y él les preguntó por la salud de su anciano padre. Al ver a Benjamín, apenas pudo contener las lágrimas y tuvo que retirarse de nuevo para llorar. Durante el banquete, los sentó en orden de edad, desde el mayor hasta el menor, lo que los dejó asombrados y perplejos. Le sirvió a Benjamín una porción 5 veces mayor que la de los demás, un acto de favor que recordaba extrañamente a su propia juventud. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para partir, José urdió su prueba final. Ordenó a su mayordomo que llenara sus sacos de grano y devolviera su dinero, pero que escondiera su propia copa de plata personal en el saco de Benjamín. Poco después de que partieran, José envió a su mayordomo tras ellos para acusarlos de robar la copa. Los hermanos, indignados y seguros de su inocencia, protestaron vehementemente, declarando que aquel en cuyo saco se encontrara la copa, moriría, y los demás se convertirían en esclavos. La búsqueda comenzó, y para su horror absoluto, la copa fue encontrada en el saco de Benjamín. Desconsolados, rasgaron sus vestiduras y regresaron a la ciudad para enfrentarse a José. Fue entonces cuando Judá, el mismo que había propuesto vender a José, dio un paso al frente. En un discurso lleno de pasión, arrepentimiento y amor sacrificial, explicó el profundo afecto de su padre por Benjamín y cómo la pérdida del muchacho mataría al anciano. Se ofreció a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín, para que el joven pudiera regresar con su padre. Al ver esta transformación, este acto de autosacrificio por el hermano que representaba todo lo que una vez habían odiado en él, José ya no pudo contenerse. Ordenó que todos los egipcios salieran de la habitación. Quedándose a solas con sus hermanos, se derrumbó en sollozos tan fuertes que se oyeron en todo el palacio. A través de las lágrimas, pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre: yo soy José. Sus hermanos quedaron paralizados, mudos por el shock y el terror. Pero José los tranquilizó, pidiéndoles que se acercaran. Y entonces, les ofreció una de las perspectivas teológicas más profundas de toda la Escritura. Les dijo que no se angustiaran ni se enojaran consigo mismos, porque no fueron ellos quienes lo enviaron allí, sino Dios, para preservar la vida. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. ¿Puede existir una redención más completa que ver la mano de Dios obrando a través de la peor de las traiciones humanas? En ese momento, el odio se disolvió en perdón, y el miedo en una asombrosa reconciliación. La noticia de que los hermanos de José habían llegado se extendió rápidamente por el palacio del faraón, y tanto el rey como sus siervos se alegraron. El faraón, demostrando su gran estima por José, le dio instrucciones para que trajera a toda su familia a Egipto. Les ofreció lo mejor de la tierra, la fértil región de Gosén, y les proporcionó carros y provisiones para el largo viaje. José despidió a sus hermanos con regalos y un mensaje para su padre, que su hijo José estaba vivo y era el gobernador de toda la tierra de Egipto. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y le dieron la noticia a Jacob, el corazón del anciano patriarca se desmayó, pues no podía creerles. Pero cuando vio los carros que José había enviado, su espíritu revivió. Basta, dijo. Mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes de que muera. Toda la casa de Jacob, unas 70 personas, emprendió el viaje a Egipto. En Berseba, Dios se le apareció a Jacob en una visión nocturna, asegurándole que no temiera descender a Egipto, porque allí haría de él una gran nación, y que José mismo cerraría sus ojos. El reencuentro entre José y Jacob fue un momento de una emoción indescriptible. Después muchos años de creerlo muerto, Jacob abrazó a su amado hijo. José se echó sobre el cuello de su padre y lloró largamente. Se establecieron en la tierra de Gosén, un oasis de pastos verdes y abundancia, protegidos de los peores efectos de la hambruna. Allí, la familia de Israel prosperó y se multiplicó. Años más tarde, cuando Jacob estaba en su lecho de muerte, bendijo a sus hijos y a los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, adoptándolos como suyos y asegurando su lugar entre las tribus de Israel. Después de la muerte de su padre, los hermanos de José, temiendo que ahora buscara venganza, se postraron ante él pidiendo perdón una vez más. José, llorando, les reiteró su convicción. Les repitió sus palabras de gracia: no temáis. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José vivió hasta los 110 años, viendo a sus bisnietos.
Antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel que cuando Dios finalmente los llevara de regreso a la tierra prometida, llevarían sus huesos con ellos. Su vida, que comenzó con un sueño y una túnica de colores, se había convertido en un testimonio épico de la soberanía y la providencia de Dios. Muchos interrogantes iniciales encuentran su respuesta no en la lógica humana, sino en la fe. Un joven sobrevive a la traición aferrándose a su Dios. Su fe no solo perdura, sino que se fortalece en la esclavitud y la prisión, convirtiéndose en el fundamento de su carácter. Sus visiones, lejos de ser fantasías juveniles, fueron el lenguaje profético de Dios para salvar a una nación y a su propia familia. Y el perdón, ofrecido con una gracia que solo puede venir de una comprensión profunda del plan divino, se reveló como el único puente capaz de cruzar el abismo del odio y reunir a una familia rota. La historia de José, tejida con los hilos del sufrimiento y la gloria, permanece como un faro, demostrando que incluso en las tinieblas más profundas, la mano de Dios está obrando, convirtiendo el mal en bien y guiando la historia hacia su propósito redentor. A los que temen a Dios, todo les ayuda para bien.